europeos que respaldan el fin de la invasión rusa en Ucrania. Vamos a estar conversando sobre esto a continuación, aquí en nuestra entrevista internacional. Hoy recibimos al distinguido Lorenzo Lazo Margain, analista internacional, economista y presidente de LLM Consultores. Está con nosotros conectado desde México. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Enrique. Gusto saludarlo. Me da muchísimo gusto saludar a todos los queridos amigos y muy apreciados hermanos del pueblo venezolano. Gracias por el interés y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por atendernos, además tan temprano en México, son las 5:50 de la mañana. Bueno, queremos consultarles sobre estas posibilidades que nuevamente se abren en la agenda, en el clima de los conflictos internacionales para dar fin a Ucrania ante los esfuerzos del presidente Donald Trump de que esto ocurra y su acercamiento a las partes, a Rusia en una primera instancia y luego a Ucrania con la cumbre que se realizó el lunes en la Casa Blanca. ¿Cuál es la importancia que tienen estos encuentros para el momento, cuando Rusia ha avanzado en el frente, en la parte oriental, y todavía hay temas que son irreconciliables para las partes? ¿Cuáles son las oportunidades que podemos ver en el panorama que se abre ahora? Pues mira, primero que nada yo creo que es importante recordarle al público el hecho que desde tiempos de Pedro el Grande, Rusia ha tenido el interés de tener un puerto de abrigo templado que le dé acceso al Mediterráneo. Esta es la razón por la cual desde varios siglos en la historia de Rusia, por su situación geográfica, su clima, ha estado buscando el acceso a esta vía marítima directa hacia el Mediterráneo. Eso no justifica, pero explica la razón por la cual en su momento Vladimir Putin tomó Crimea como un espacio de nueva soberanía impuesta contra Ucrania de parte de Rusia, y una vez que logra establecer el control de Crimea, pues descubre que requiere un corredor terrestre de acceso que le permita establecer un vínculo terrestre operativo de movilidad y sobre el cual mantenga este control en Crimea. Esto explica, no justifica, la razón por la cual en febrero de hace 2 años el intento y deseo de Putin de invadir la zona de Donetsk y otras 4 provincias en Ucrania, precisamente para establecer este corredor. Una vez que lo ha hecho y que ha llegado a establecerse un impas, porque no se han movido los frentes de manera significativa en muchos meses, y se ha mantenido este impas en donde Ucrania, con el apoyo de las democracias parlamentarias europeas y Estados Unidos en forma indirecta, está conteniendo el avance ruso, y Rusia, que tiene una extensión territorial de las más grandes del mundo, pues está buscando este pequeño corredor hacia Crimea. ¿Qué es lo que sucede ahora? El presidente Trump, en una intención muy personal de buscar esta egolatría hacia el Premio Nobel de la Paz, que además es un elemento de los retos personales que él tiene contra los demócratas, por lo cual pues está midiéndose con Obama, quizá también está midiéndose con algún presidente latinoamericano que obtuvo un Premio Nobel de la Paz por Colombia, pero él está buscando esta gloria histórica y por lo tanto se va sobre el elemento fundamental de la Organización de Naciones Unidas, creada hace 85 años precisamente para contener y para buscar el equilibrio de la paz. Creada más bien en 1946, aclaro, la Organización de Naciones Unidas, su primer objetivo es mantener la paz mundial. Hoy Donald Trump está por encima en su personalidad y en su deseo de trascendencia histórica en este criterio de buscar la paz en Ucrania, entre otros episodios. ¿Qué es lo que logró? Un hecho histórico. Primero que nada, el reunirse nuevamente con Vladimir Putin, a quien habían excluido del grupo de los 8, ahora el grupo de los 7, precisamente por esta actitud sobre Crimea hace varios años, y ahora está pues regresando Vladimir Putin al escenario internacional sin que esto signifique que esté reconocido por el acto de abuso de autoridad. Desde 1668 está vigente a nivel internacional el concepto de soberanía territorial
como elemento fundamental de respeto y de paz entre los estados y naciones. Por lo tanto, Ursula von der Leyen, antes de ir a la reunión en la Casa Blanca el lunes de esta semana, pues dijo que no era aceptable para la Unión Europea el movimiento de una frontera por la vía ofensiva, por la vía hostil, por la vía armada, sino a través de la negociación. ¿En dónde estamos hoy? Es la búsqueda de un elemento de desescalamiento, de encontrar el acuerdo de paz, en donde definitivamente Rusia y Ucrania dejen el conflicto armado, pero el tema fundamental es, ¿va a aceptar Ucrania ceder terreno para que se logre la paz? Sí, estimado Lorenzo, ahí está la gran pregunta, porque precisamente Ucrania ya adelantado ha dicho en principio que no va a ceder territorios, y una de las cosas fundamentales que exige el presidente ruso Vladimir Putin para dar paso a una posible resolución de todo esto es precisamente que se le entregue el área del Donbass que ocupa parcialmente y que además luego esto sea reconocido como parte del territorio ruso. Entonces, allí puede estar la gran pregunta de lo que puede pasar en este momento y no sabemos a ciencia cierta si Zelensky va a hacer concesiones respecto a eso. ¿Cuál es qué es lo que está en la mesa respecto a la... Mira, los escenarios que yo veo son los siguientes. Uno, el hecho de que Trump, por la prisa y la emoción de tener el Premio Nobel de la Paz, le imponga a Ucrania el hecho de aceptar la reducción y la pérdida de su territorio. Segundo, el hecho de que Vladimir Putin es un líder gubernamental que no tiene periodo de gobierno. Por lo tanto, está muy tranquilo con la idea de poder esperar los siguientes 3 años a que termine el gobierno de Trump y volver a renegociar a nivel internacional con el próximo presidente de los Estados Unidos un elemento a conveniencia de Putin. Tercero, el hecho de que las partes, para poder imponer una pérdida de terreno a Ucrania, pues quizá esto signifique la pérdida de la presidencia de Zelensky y por lo tanto ambos grupos pongan un líder en Ucrania suficientemente dócil, suficientemente sumiso para aceptar la pérdida. Yo quiero recordarle al público venezolano que para México la pérdida territorial es un elemento fundamental de soberanía y de orgullo a nivel nacional. Cuando el expresidente Donald Trump se enteró de la invasión del Donbass por parte de Putin, lo que dijo fue que fue una idea genial, que hasta podría aplicarse para el sur, la frontera sur de los Estados Unidos. Esto es una afrenta directa a ese criterio expansionista no deseable, no aceptable y totalmente fuera del derecho internacional, no solamente en la zona de Ucrania, sino en lo que puede implicar para la idea expansionista de Trump, que recordemos quería anexar de alguna manera el Canadá y también la compra no del todo lógica de Groenlandia. Entonces, sí, en este sentido, ¿en dónde están? En la posibilidad de imponer una paz por parte de las potencias de Estados Unidos y Rusia, al imponer esa paz, hacerle a Ucrania la presión suficiente para perder su territorio, total o parcialmente ese corredor. Y tercero, el hecho de que Europa como tal siente que un centímetro de territorio que se pierda en esta negociación es un riesgo enorme a la seguridad futura de Europa, que, vale la pena mencionarle al público, no se tenía desde una lista de líderes europeos hablando, declarando e invirtiendo en el tema bélico. Exactamente. Quisiera detenerme también en el punto de la seguridad, porque ahora también está sobre la mesa las garantías de seguridad que supuestamente Putin le aceptaría a Trump en el marco de esta mediación para lograr un cese al fuego permanente en Ucrania. También los líderes europeos están preocupados por esto, ven con cautela esa posibilidad ante las pretensiones de Rusia. Y bueno, Lavrov dice, el canciller de Rusia, que debería también él estar presente en esas negociaciones sobre las garantías de paz que pudieran asegurarle a Ucrania en una primera instancia para avanzar hacia la resolución total del conflicto. Y los líderes de la OTAN, por cierto, se reunieron para hablar de este tema. ¿Cuál es el planteamiento exacto sobre esas posibles garantías de seguridad que pudiera darle tanto Rusia como
Estados Unidos apoyando a los líderes europeos en Ucrania. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la Unión Soviética sobre territorios de Europa, es decir, la parte correspondiente a la Europa del Este, Polonia, Ucrania, Hungría, Rumania, etcétera, Lituania, Estonia, fueron países que se consideraron una zona de amortiguamiento precisamente para este proceso de aceptación de la pacificación durante esta zona, vamos a llamarla de amortiguamiento, que significaba la Europa del Este, una vez que cae la Unión Soviética por el sistema fallido de su ideología marxista-leninista y con un estalinismo represor y antidemocrático, pues esto ocasionó que muchos de estos países abrazaran la idea de una economía de mercado, de un sistema democrático y de una estructura social de libertad de derechos competitivos entre partidos políticos y sistemas parlamentarios altamente abiertos. Y por lo tanto, muchos de estos países se alinearon con Europa hacia Occidente y entraron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de carácter militar precisamente para la defensa de la seguridad de la zona. Uno de los elementos de la condición de Vladimir Putin es que Ucrania no entre a la OTAN, que Ucrania no sea una zona de expansión militar de la OTAN y que por lo tanto en ese sentido le den la seguridad de que no tiene, digámosle, a la OTAN como tal, como organización vecina directa en su frontera. Bien, ya para finalizar, estimado, no podemos dejar el tema atrás sin también mencionar la posible cumbre trilateral entre Zelensky, Putin y Trump, que la administración estadounidense asegura está preparando en este momento. ¿Qué tan posible y qué tan cerca está esa posibilidad de que las partes se acerquen directamente después de 3 años? Aquí lo que estamos viendo es cómo se construye un gran evento de propaganda para ambos grupos. Cómo en un momento dado, en este evento, si se llega a dar, veremos una imagen pues muy bien escenografiada, donde en el centro estará Donald Trump, a un costado Vladimir Putin y del otro lado Volodymyr Zelensky, para darse la mano y firmar un acuerdo de paz que dé la impresión de que tengamos un sistema ya de desescalamiento y de regreso a la normalidad abierta, pacífica entre las partes. Esto determinará, y es muy importante, qué tipo de nueva frontera va a medirse entre ambas partes en conflicto y qué tanto Estados Unidos estará dispuesto a presionar a Ucrania para aceptar una pérdida territorial a cambio de algunos beneficios de carácter económico. Y aquí el tema fundamental es la personal y muy enconada actitud de rechazo de Putin hacia Zelensky y de Zelensky hacia Putin. Son dos personajes que están históricamente confrontados y que el hecho de que se reúnan a darse la mano significará que alguno pierde y alguno gana. ¿Qué tanto va a aceptar Vladimir Putin haber enfrascado a su país en una con muchas sanciones y con el acto de reprobación internacional por este tipo de situación? ¿Qué tanto está dispuesto a que eso sea a cambio de preservar este corredor hacia Crimea? Ese es el gran debate y, por supuesto, países como México, pues no estamos en ningún momento de acuerdo con que se muevan las fronteras de manera violenta, armada y en contra de la soberanía territorial de ningún país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por además explicarnos de buena forma lo que está sucediendo en Europa del Este y cuáles son las perspectivas de paz ante la posibilidad de que se solucione entre Rusia y Ucrania, se llegue a una resolución de este largo conflicto. Gracias. Muchas gracias a usted y saludos al público. Con nosotros en primera página, Lorenzo Lazo Margain, economista y analista internacional desde México.